Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy tenemos aquí una nueva batería, pero es que es una batería que podríamos decir la batería perfecta, porque esta sí que es buena, bonita y barata. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues estamos oyendo estos días hablar mucho de este sistema, o sea que ya sé que no voy a ser el primero en contarlo, y de hecho casi que no lo iba ni a contar, me lo estáis pidiendo por determinadas vías, pero yo creo recordar que había hablado de este sistema hace más de un par de años, lo tenemos por ahí algún programa, pero no obstante me da la impresión de que tanto se está hablando, tanto me lo estáis pidiendo, que yo creo que a lo mejor ahora sí que va a ser que la cosa por fin arranque y por fin se pongan a funcionar con este sistema. Tiene toda la pinta y desde luego si lo hicieran estaría bastante bien porque como digo es bueno, bonito y barato. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si lo tengo todo en algo que no solamente es que se convierte en la batería perfecta desde el momento en que no hay que añadir una batería a ningún sistema, sino que el propio sistema ya porta la batería. ¿En qué consiste definitivamente? Pues en un bloque de hormigón que directamente ya porta esa batería. En principio se trataría de lo mismo de siempre, cemento, hormigón, agua. Y con esta mezclita pues tenemos nuestros cimientos para una casa o lo que tengamos que construir a partir de ahí. Pero sin embargo se podría embutir una batería en este conjunto, en este bloque. ¿Cómo y de qué forma? Pues añadiendo un elemento que es el negro de carbón. El negro de carbón viene a ser un subproducto de lo que viene a ser la combustión incompleta de un derivado del petróleo, o sea que en definitiva pues es un subproducto, como digo, es un residuo en definitiva, así que más fácil imposible. Cogemos ese negro de carbón, lo embutimos y tiramillas. Vale, no es tan sencillo. Bueno, no, pero sí, en realidad no hay que hacer gran cosa, hay que hacer lo mismo de siempre. Agua, cemento, hormigón y eso mismo ya fragua, ¿no? Fragua como siempre, porque, bueno, el propio cemento ya se va hidratando. Entonces el agua entre que se hidrata el cemento, entre que se evapora, pues vale, ahí está. Va dejando una serie de canales ahí en ese bloquecito de hormigón. Y por otra parte ocurre que el negro de carbón es hidrófobo, es decir, que repele al agua. Por lo tanto tenemos que por un lado el propio cemento, el propio hormigón va absorbiendo agua y por lo tanto dejando una serie de canales internos dentro de ese bloque y por otra el negro de carbón que es hidrófobo, como hemos dicho, lo que va es haciéndose hueco en esos canales que ha dejado para al final acabar compactando todo en una pieza y de esta forma queda incluso más compacto hasta que cuando era hormigón tal cual, porque digamos hemos rellenado esos pequeños canales internos que siempre van a quedar por esta misma condición de que el propio cemento va a ir absorbiendo agua, ¿no? Entonces esos canales venían quedando, no suponían un problema, pero es que si no tenemos canales, pues menos problema todavía. Vale, pues al final tenemos que toda esta serie de canales dentro de ese bloque de hormigón se van a comportar como una estructura filamentosa dentro de ese bloque y al final se comportarán como un supercondensador. De hecho, será un supercondensador. Y bueno, pues al final admitirá carga, lógicamente, y podrá entregar esa carga. O sea que se comportará, iba a decir como una batería, pero ya hemos dicho como un supercondensador. O sea que admitirá carga más rápidas y demás. Pero eso mismo, puede recibir y puede liberar carga. Así que tenemos ese supercap o esa batería, vamos a decir entre comillas, formando parte de la propia estructura de los propios cimientos de nuestra casa. Claro, el problema es que si ya tienes tu casa con tus cimientos, no vas a venir a dinamitarlos para meter esta nueva cosa. Digamos que esto es muy bueno, se comporta muy bien, pero claro, será para una vivienda nueva. Lógicamente, si va a ser en el propio cimiento, pues bueno, eso necesitaremos, pero vale, nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que lógicamente tendrá que ser desde que esto se haga en adelante, pero estamos hablando de que donde no había nada antes porque estaban los cimientos, pues ahí mismo, además de los cimientos, va a haber lo que estamos diciendo. Y esto pues será perfecto
a nivel de que tu propia instalación de autoconsumo a nivel fotovoltaico pues vas a estar recibiendo carga, y hasta ahora pues tenías la opción de consumirlo o de dárselo a la red, y ya veremos si negocias para, en fin, volver a recuperar lo que cediste pero que era tuyo pero que tienes que pagar por ello, en fin, todo esto que ya sabemos. O por otra parte podemos acumularlo, que hasta ahora era carísimo, porque no olvidemos que en una instalación de autoconsumo lo más caro es la batería electroquímica. Entonces, de esta forma, si tenemos esa batería en los propios cimientos, estamos hablando del sistema perfecto. A ver, que nos hagamos una idea. En cuestión de volumen, ¿esto cuánto puede recoger de corriente? Porque tiene pinta de que vamos a necesitar mucho volumen para poca cosa, ¿no? Bueno, pues nos están diciendo que lo que sería un cubo de 45 metros cuadrados. Imagínate, un cubo de hormigón, 45 metros cuadrados, que vendría a ser de un diámetro de 3,5 metros, para que nos hagamos una idea. Sí, muy grande, pero estamos hablando de los cimientos de una casa. Pues sí nos da volumen para albergar todo eso, por lo tanto estamos hablando de algo factible, y ahí tendríamos 10 kilovatios hora, que con esa capacidad tendríamos para dar suministro a una vivienda tipo durante un día, aproximadamente 10 kilovatios hora. Anda, mira, donde no había nada, resulta que ahora tenemos esos mismos cimientos y tenemos una batería que, si nos quedamos sin sol, tenemos abastecimiento durante un día completo. Esto es el invento del siglo. Y al final, con lo que vendría a ser un 10% de ese material de negro de carbón conformando ese bloque compacto de hormigón. ¿Qué ocurriría entonces si metemos un porcentaje mayor? Pues que tendríamos más capacidad. Pues vamos a meter más, y entonces en vez de para un día tendríamos para dos. No, no es así. Tenemos ese límite de ese 10%. Porque por encima, digamos que ya se resiente la resistencia de ese hormigón, y por lo tanto, si lo vamos a utilizar como cimiento, ya no nos vale. Pero hay otros motivos donde no se va a utilizar como cimiento y entonces sí nos puede valer. ¿Dónde? Por ejemplo, pues en una carretera. En una carretera que la pavimentamos, pero con ese hormigón, y que al final se puede meter un porcentaje mayor de ese negro de carbono, y que al final, ¿sabes qué ocurriría con esa carretera? Curioso. Oh, maravilla de las maravillas. Estuvimos hablando hace 1 o 2 programas de esas carreteras resonantes que tendrían una ristra de bobinas resonantes, y que el coche pasaría por encima con esa bobina inducida, y cada vez que resonara con cada inductora iría recibiendo carga. Bueno, las carreteras de carga inalámbrica, que hasta ahora yo vengo siendo enemigo, vamos a decir, de estas carreteras, porque yo considero que tendrán pérdidas y que será una forma de desaprovechar la corriente eléctrica de la red que llega hasta el punto. Bueno, pues en este caso lo que se está tramando es hacer unas carreteras que estén abastecidas de su propia fotovoltaica, y entonces entreguen esa carga a este tipo de asfalto, y ahí ya sí, este asfalto será el que alimentará directamente a las bobinas resonantes. Bueno, pues parece que me hubieran oído y parece que me estuvieran contestando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esa carretera? Que a mí no me gusta porque considero que acarrearía pérdidas. ¿Cómo se podría hacer para que fuera una carretera que fuera rentable? Pues parece ser que de esta forma, ¿no? Carretera con fotovoltaica, y al final enviando esa carga a ese acumulador que iría en el propio pavimento, que alimentaría esas bobinas inductoras para finalmente resonar con la inducida y cargar la batería de cada vehículo que pase por encima. Desde luego las ciencias avanzan, que es una barbaridad. O yo diría cuando queremos. Tal vez podríamos decir esto. Porque te voy a decir una cosa. El cemento y el agua y el hormigón llevan mucho tiempo existiendo, ¿eh? ¿Y cuál es ese elemento tan altamente tecnológico que hemos añadido aquí? Ah, sí, el negro de carbón. También lleva toda la vida y además, como digo, es un residuo, es un subproducto. Luego entonces, pues llevábamos toda la vida con los elementos y de pronto a alguien se le ha encendido la bombilla, ¿sabes? A alguien se le ha encendido y ha dicho, podíamos hacer esto. Bueno, pues, como digo siempre,
¿De verdad que en pleno siglo XXI a alguien se le ha encendido la bombilla ahora mismo, en este momento? ¿O no será que ahora es cuando toca? Podría ser. A lo mejor ahora es cuando hay que empezar a sacar de sistemas para, digamos, darle la espalda a otras fuentes que no queremos ahora suministrarnos de ellas. ¿Fuentes como cuáles? No lo sé. ¿A ti se te ocurre alguna? Pues eso mismo. Bueno, pues, por cierto, ya que hemos hablado de fotovoltaica, si estabas pensando en poner fotovoltaica, pues siempre podemos pedir un presupuesto porque ya sabes que la cosa no es tan sencilla como poner una instalación, sino que a veces te encuentras problemas como que los vecinos no quieren o que no hay suficiente instalación para todos los vecinos, no hay cubierta, no hay tejado o que está dando sombra en ese tejado y entonces hay que recurrir a otras soluciones, pues tenemos otras soluciones o tenemos la solución de la propia instalación. Te dejo abajo mi correo para que te pongas en contacto conmigo por si tenemos que pedir ese presupuesto. Nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.